Las 8:08 de la mañana continuamos en Radio Análisis. Bueno, ha sido bien inestable el tránsito que ha tenido la discusión sobre el CAE en los últimos años. Recordemos que este crédito que se implementó a principios de siglo fue muy criticado y fue una de las banderas de la movilización universitaria del año 2011. Se tradujo en endeudamientos millonarios de miles de jóvenes y sus familias. Recogiendo ese ímpetu que durante la campaña del actual presidente Boric se prometió su condonación. Luego, durante el gobierno, se señaló que no había plata o que al parecer no había plata para aquello y ahora se restituye la idea de buscar una fórmula que permita condonar el CAE. Esto ha generado muchos aplausos, también muchas críticas, es cosa de revisar los medios de comunicación de las últimas horas y queremos conversar con alguien que no solamente en su condición de diputada, sino previamente incluso como presidenta de la FECH, ha tenido mucho que hablar y que reflexionar y que actuar además sobre este tema, que es la diputada Camila Rojas. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Muy buenos días, Patricio, y muy buenos días a las y los auditores de la radio. Sí, primero voy a partir con una pregunta bien elemental y luego vamos aterrizando, puntualizando. Eh, Hay quienes dicen que no es justo, de hecho han usado palabras más duras, ¿no? Abuso, sinvergüenzura, en fin, bueno, ¿es justo condonar el CAE? Yo creo que es justo y me baso incluso en lo que han señalado sus creadores, el exministro Villar, el expresidente Ricardo Lagos, que participaron del diseño de esta política. También terminaron concluyendo que lo que se había diseñado no es lo que se terminó implementando, y un dato muy importante que a nosotros se nos entregó el 2018 en la comisión investigadora respecto de los créditos de educación superior es que este crédito se diseñó para, proyectaba que iba a haber 40.000 estudiantes que lo recibían, ¿ya? Y finalmente en el año en que se proyectaban esos 40.000, la verdad es que fueron 300.000. Entonces nosotros tenemos una política que desde su diseño tiene problemas muy graves, y eso ha significado un costo importante para el Estado, para las arcas fiscales, pero también ha tenido un impacto relevante en las instituciones de educación superior y qué decir de los deudores del CAE. Entonces, yo siempre me pregunto a quién le sirve esta política, porque cuando estuvimos en este proceso de la comisión investigadora, los bancos decían que a ellos tampoco les convenía y por eso cada vez menos bancos ofrecían el crédito con aval del Estado. Entonces, si no le conviene a los bancos, si no le conviene a las instituciones de educación superior, si no le conviene al fisco y menos a los estudiantes, ¿de qué estamos hablando? Lo cierto es que es una política que se le debieron haber hecho cambios profundos, que se debió haber terminado hace rato, y lo que está haciendo el gobierno es precisamente tomar aquello. Entonces yo creo que sí es justo. Todo este último tiempo no se ha hablado de una condonación universal, sino más bien de un proceso gradual, de un proceso que va a considerar también los ingresos de las y los deudores. Entonces se está hablando de un proceso de no, como digo, no de una condonación universal, pero que sí se va a hacer cargo de reparar un error, digamos, y una política pública que estuvo mal desde sus inicios. Sí, bueno, ahora no le conviene a los bancos, pues, diputada, porque al principio le convino bastante, de hecho parecía ser a quienes más les había convenido. Claro, ellos, por eso yo digo, Sí, ellos decían, claro. entonces uno se pregunta como chuta, si hasta los bancos dicen, ahora esto, el mayor problema evidentemente no es para los bancos, Mm, porque ellos tienen garantías, el sí. mayor problema es para el fisco, que desembolsa una cantidad importante del presupuesto de educación y de educación superior más específicamente en garantías, y las instituciones de educación superior que a raíz de la morosidad también ejecutan dinero en garantías. Entonces lo que se ha señalado, y esa conversación la he podido tener de manera más sostenida con el subsecretario de Educación, él lo ha expresado también en distintas entrevistas, es que si no nos hacemos cargo ahora de cambiar este sistema del CAE, lo que tenemos es una crisis financiera en el sistema de educación superior. Entonces, no solo estamos hablando de aliviar la situación de las y los deudores, que es muy grave y que es lo que hemos puesto más de una vez en el centro de la discusión, sino que también hay que hacerse hacerse cargo de un cambio al sistema de financiamiento de educación superior. Sí. Diputada, se han dicho algunas cosas. ¿Ah? Primero, por ejemplo, ¿no? Hubo personas que con mucho esfuerzo pagaron
y el Estado va y premia a los que no pagaron. Eso es algo que se ha dicho, ¿no? Otra cosa que se ha dicho es, bueno, el fisco tiene urgencias tan grandes, hay personas que tienen dificultad para acceder a medicamentos, no sé, ese tipo de argumentos y ¿por qué nos vamos a preocupar de estarle condenando la deuda del CAE a alguien, ¿no? Para poder entender mejor, ¿no? ¿Cómo caracterizaría usted a los actuales deudores del CAE? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su rango etario? ¿Cuáles son sus ingresos? También para que nos podamos figurar de manera más concreta qué tan justo es o no es un esfuerzo de condonación. Sí, bueno, ahí señalar en primer lugar que hasta ahora lo que se ha hablado es del sistema de crédito en general. Eso no Sí, incluye solo el crédito con aval del Estado, que es el más masivo. Estamos hablando de 1 millón, o sea, 1,8 millones de personas con créditos, con participación del Estado, el Fondo Solidario, el CAE, Corfo, lo que se llamaba antes el crédito universitario. De eso, la gran mayoría son del CAE, porque, como decía, es el más masivo. Aproximadamente 1.100.000 personas han financiado sus estudios con el crédito con aval del Estado. Y ahí hay una característica relevante y es que también se pone harto en el debate público que tiene que ver con la morosidad, señalando que sí, la morosidad ha aumentado especialmente a raíz de estas promesas, compromisos sobre la condonación. Pero si uno mira el dato más largo, desde el 2015 es muy sostenida el aumento en la morosidad y tiene que ver sobre todo con que la gran mayoría de quienes son morosos no terminaron sus carreras. ¿Ya? Esa es una característica muy importante de quienes están morosos en el crédito con aval del Estado. No terminaron sus carreras, por lo tanto sus ingresos no son muy altos y eso significa que pagar o sea, mes a mes el CAE le significa efectivamente una carga relevante. Y quiero tocar lo que tú mencionas en términos de las personas que sí han pagado. ¿Ya? sí. Nadie ha terminado de pagar el crédito con aval del Estado, porque el crédito con aval del Estado, sus cuotas son ad eternum, son la Sí, gente va a estar pagando durante mucho tiempo sus es como cuotas. Entonces, imposible de pagar, ¿no? O sea, no. claro, Mm, nadie claro, porque de hecho la gente lo comunica cuando dice, chuta, yo voy a terminar pagando 3 o 4 veces mi carrera, ¿ya? ujú. Porque obviamente no está calculado en la moneda actual, sino que esa deuda solo va creciendo incluso cuando la estás pagando. Entonces, son cuotas infinitas y por lo tanto nadie ha terminado de pagarlo, pero yo sí creo, y hemos puesto esa consideración también con los ministros, que quienes están pagando tienen que ser reconocidos también. ¿Ya? Quienes han hecho pago del crédito con aval del Estado también tienen que tener un reconocimiento. Y siempre hemos visto además que este crédito en específico, sin quitarle mérito a los otros créditos de educación superior, pero este crédito en específico tiene condiciones que son especialmente malas para los deudores. ¿Ya? Y de hecho, durante estos años, incluso el expresidente Sebastián Piñera ingresó proyectos de ley referidos a esa situación, ¿ya? Porque a diferencia del Fondo Solidario, que si tú pagas sostenidamente a los 12 años se termina, en este crédito no pasa eso. Es que O sea, tú eso, aunque sí, seas un buen pagador, no tienes ningún reconocimiento. sí. ¿Ya? Tampoco es contingente al ingreso, es decir, cuando tú tienes momentos en que, no sé, caíste en una situación más compleja, te bajaron el sueldo, estás despedido, tampoco considera aquello. Entonces, este crédito incluso es nosotros lo decíamos en un momento, incluso es peor que un crédito, digamos, que uno sostiene para otros gastos, ¿ya? Si tú pides un crédito para un auto, a veces tiene mejores condiciones que lo que tiene un crédito educacional. Entonces, la situación de asfixia en la que quedan muchos deudores del CAE es especialmente preocupante y si bien se le han ido quitando ciertos pesos de esa mochila, entre otros hoy día ya no caen en DICOM, que era uno de los temas que más dolía, digamos, en términos de que por una deuda educacional tú terminaras en DICOM, sigue siendo un crédito que es bien perverso y, como decía, no solo afecta a la individualidad, porque ahí estamos hablando, claro, del individuo que tuvo el crédito con aval del Estado, sino que afecta también las arcas fiscales, porque como el diseño finalmente no se concreta cuando se implementa esta política pública, sino que son muchos más los jóvenes que terminan teniendo el crédito con aval del Estado, eso significa un perjuicio y un daño importante también para las arcas fiscales.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con la diputada Camila Rojas. Bueno, diputada, uno evita hablar de sí mismo en la entrevista, yo lo deploro por lo general, pero sí, bueno, quienes pudimos estudiar con créditos solidarios sabemos que las condiciones en comparación con el CAE son sustantivamente distintas. O sea, el crédito solidario es un crédito que se podía pagar. Este otro no, y hay que figurarse también esto, de que en el horizonte de vida de una persona puede llegar a resultar más o menos imposible pagar el CAE y al mismo tiempo, por ejemplo, comprar una casa, ¿no? Los sueldos no dan ni los años de vida parecen no dar para hacer las dos cosas. De hecho, eh, es la principal deuda no hipotecaria de las familias Ujú. chilenas. O sea, según los datos del Banco Central, más del 12,5% de los hogares chilenos poseen una deuda educacional, y después de las hipotecas son estas las deudas más importantes. Entonces, también estamos hablando de una situación de sobreendeudamiento de las familias que, como tú dices, complica. Por eso nosotros lo ponemos en términos de la analogía de una mochila pesada, Mm. porque cuando tú ingresas a la educación superior y te dicen, firma aquí porque con esto va a poder estudiar sin mayores inconvenientes, a los 18 años, que es la generalidad, la verdad es que se firma nomás, ¿ya? Y el problema viene después. El problema viene después cuando se tiene que empezar a pagar. Y cuando o no terminaste la carrera o bien estudiaste algo que tampoco tiene ingresos tan estables, y ahí el punto del diseño, ya de haber dicho esto en tal año iba a haber 40.000 y ahora hay 300.000, no es poco importante, Mm. porque digamos, los sueldos que iban a ser para 40.000 ahora se distribuyen entre muchas más personas, entonces habla de sueldos más bajos también, ¿ya? Entonces, son situaciones que hacen que ciertas personas estén en una situación muy crítica con un crédito que es impagable y que te ven en tener que elegir, ¿ya? En tener que elegir qué voy a pagar este mes, y muchos de ellos terminan no pagando el crédito con aval del Estado en una situación de morosidad, eh, y como decíamos, el crédito entonces o va a ser mediante las instituciones de educación superior o va a ser mediante la garantía del fisco, y eso hace también que sea tanta la presión para estos dos sistemas. Y por eso las instituciones de educación superior quieren que se cambie este sistema de financiamiento también. Diputada, bueno, yo sé que les tendría que preguntar a ellos, pero si así como usted argumenta, condonar el CAE suena tan razonable, tan justo, tan correcto, y vuelvo a insistir, tendría que preguntarle a ellos, pero ¿por qué piensa usted que genera resistencias tan elocuentemente duras como las que hemos visto, leído y escuchado en las últimas 24 o 48 horas? Mira, yo creo que hay algunas que pueden ser genuinas Ajá. y que tienen que ver con efectivamente cuál es el costo, ¿ya? Ujú. Yo creo que en general cuando esas personas uno conversa no solo del deudor y lo injusto que es para ese deudor haberse encontrado con esta mala política pública, sino que también conversa respecto del impacto para el fisco, para las instituciones de educación superior. Yo creo que en general esas personas se terminan abriendo a esta posibilidad, porque lo que se va a presentar es un proyecto que genera cambios en el sistema de financiamiento de la educación superior, específicamente en lo referido a los créditos estudiantiles, y que se hace cargo de la situación de las y los deudores. Entonces, es un proyecto más complejo que solamente condonar, ¿ya? Y que tengo entendido que además Entonces, procura no crearle nuevos gastos al Estado, sino buscar otras formas de tal cual, recaudación, ¿no? porque lo que propone es como nosotros vamos a arreglar este problema, y eso, claro, en el corto plazo va a significar es que el Estado tiene que desembolsar un monto de dinero, pero en el mediano plazo esto va a ser mejor para el Estado, mejor para la arca fiscal. Entonces yo creo que los argumentos que tienen una preocupación por las arcas fiscales deberían terminar de este lado, porque esto es mejor para el Estado y para las arcas fiscales, y también mejor para y los deudores, que para nosotros sí es un punto importante. Yo creo que hay otros que perfectamente pueden estar cuidando los intereses efectivamente de los bancos, porque con esto salen los bancos de escena, ¿ya? Y eso también se ha señalado dentro de lo que se va a presentar en el proyecto, sacar a la banca del sistema de educación superior. Y eso puede quien quiera defender esos intereses. Yo creo que por ahí también puede ir parte del
de la contra que genera una propuesta de estas características, porque también hay otros argumentos del tipo como ya, ¿qué otras cosas se podrían hacer? Se podrían hacer otras cosas en salud, se podrían hacer otras cosas en el campo de educación, pero yo ahí como devuelvo, digamos, la discusión a que esto significa ordenar el sistema de educación superior, en donde mucha de la plata que se gasta hoy en educación en Chile, porque se gasta harta, se va precisamente al crédito con aval del Estado. Entonces, yo creo que todos los argumentos que tienen que ver con, insisto, con el financiamiento, con cómo puede golpear esto a las arcas fiscales, o por qué no ocupamos esto en educación escolar o en educación inicial, yo creo que esta es la mejor salida, esta es la salida responsable en este momento. Y además nos hacemos cargo de la situación de las y los deudores. El proyecto no está presentado, por lo tanto no conocemos el detalle, pero el año pasado, junto a la diputada Yeomans, al diputado Sáez, que estamos en Hacienda desde el Frente Amplio, fuimos bien insistentes en que esto se tenía que presentar, entonces quedó en los compromisos del presupuesto 2024 y ahora esta semana lo que se ha hecho es reiterarlo. Pero esto no fue que esta semana nos acordamos del tema de los deudores educacionales, ¿no? Sino que al menos el año pasado el ministro Marcel hizo el compromiso de que iba a estar presentado el proyecto este año, y lo que se ha hecho esta semana, como decía, es reiterarlo. Y además que creo que también el que Hacienda sea quien lo señala y no que solo se señale desde el mundo de educación, también da ciertas garantías de que esto es por una preocupación de responsabilidad fiscal. Bueno, finalizo con esto, diputada, porque esto no involucra solamente el financiamiento de los individuos, sino esta triangulación. Es más bien un cuadrado, porque es banco, Estado, estudiantes, universidades, ¿no? Y no siempre universidades del Estado, además, ¿no? Ni universidades, porque también, también financiaba centros de formación técnica y otros, ¿no? Si uno saliéndonos un poco de esto más como dialógico, que es persona debe el CAE, ¿no? Y si miramos este cuadrado, ¿no?, de la política pública que involucra estas cuatro puntas, ¿qué reflexión podría hacer respecto a la lógica de este instrumento, ¿no?, y del tipo de sistema de educación superior que deberíamos concluir a propósito de esta experiencia? Sí, bueno, yo creo que el haber hecho partícipe a los bancos de esta forma en el sistema de educación superior es sin duda un gran error, y ha significado un perjuicio importante, porque además esto cambió la introducción del crédito con aval del Estado, como tú dices, no es solo para las instituciones públicas, sino para las instituciones en general del sistema, y cambió mucho la fisonomía del sistema de educación superior en Chile a partir del momento en que el CAE empieza a implementarse, ¿ya? Por lo tanto, ha tenido impacto en el sistema de educación superior, en la cantidad de personas que ingresan al sistema, y luego, cuando estas personas salen, ha tenido impacto en la vida de esas personas, porque, como digo, en el momento en que se firmaba, y lo declaran así los deudores, la conciencia no es tanta como cuando se tiene que empezar a pagar y te fijas que está en la cuota 1 de 300, ¿ya? Y que esto va a ocupar muchos meses de tu vida, y que, como tú bien señalabas, puede que sea completamente impagable. Entonces, yo pongo esa situación en términos globales, y creo que el perjuicio al sistema de educación superior es muy alto, y que lo que se quiere empezar a hacer con la presentación del proyecto de ley es precisamente revertir ese perjuicio, sacar a los bancos en primer lugar. Considero que es clave, y además que cuando tú reconoces que una política pública estuvo mal implementada, estuvo mal diseñada, no funcionó como se quería, también tienes que reconocer que eso afectó a personas. Por lo tanto, ahí está el punto de decir, pucha, nos tenemos que hacer cargo de la situación de las y los deudores también. Mucha de la gente que tiene una deuda hoy día de educación superior, ya sea con el CAE o otro crédito, señala que lo que quiere es pagar, pero en condiciones justas.
y muchos otros dicen, yo me siento completamente perjudicado por esto porque no terminé la carrera o cualquier situación de ese carácter. Entonces, tiene que ser una política progresiva, tiene que ser una política gradual, pero yo creo que no nos podemos seguir haciendo los locos, no podemos seguir obviando este problema, porque para el sistema de educación superior es importante que abordemos la crisis de financiamiento que tenemos, que ambos sabemos que es mucho más larga que solo el problema asociado al crédito con aval del Estado, pero este hoy es una gran como un gran freno dentro del sistema de educación superior, porque si tú lo piensas también en términos globales, el dinero que va, digamos, al CAE es muchísimo, pero el que va a ciencia y tecnología e innovación en el caso de las instituciones de educación superior no crece hace 10 años. Entonces también tiene estancado el sistema de educación superior. Y por eso es tan importante avanzar en este cambio, ¿ya? Yo lo he dicho públicamente y lo reitero, creo que cuanto antes se presente esto mejor, ¿ya? El gobierno se puso un tope que es antes de el ejercicio presupuestario del 2025, que es en septiembre de este año, pero insisto, yo creo que entre antes es mejor, porque creo que también se ha llegado a la convicción, y ahí los ministros también lo han señalado así, el ministro Cataldo de Educación, pero también el ministro Marcel desde Hacienda, la ministra vocera de Gobierno, lo han señalado como, esto es lo responsable, y por lo tanto hoy día ya se está viendo el detalle de cómo se va a presentar el proyecto. Diputada Camila Rojas, muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen día y un buen fin de semana. Un buen día, Patricio. Ahí estaba la diputada del Frente Amplio por la región de Valparaíso, Camila Rojas, dándonos su reflexión sobre este tema. Bueno, ha sido uno de los temas que ella preferentemente ha llevado en la Cámara de Diputados, ¿ah? No siempre, pero con frecuencia ha integrado la Comisión de Educación. Y recordemos que habiendo sido presidenta también de la FECH en la segunda mitad de la década pasada, tuvo también en esa condición una participación muy activa en esta demanda. Hay que ver los números, ¿ah? Es una situación bien dramática la que ocurre con el CAE. Se hizo hace poco un estudio que fue dado a conocer el año pasado. Eso nos permitió entender mejor quiénes debían, cuánto debían, y es realmente una situación muy difícil de acometer. Son las 8.